Bueno, pues ante todo, muchas gracias a ustedes por su asistencia y a Juan por tus palabras. Efectivamente, aunque en los últimos años estoy más vinculado a Galicia, bueno, pues yo la vinculación con Madrid no la he perdido, tampoco espero perderla. Y bueno, y hoy un poco lo que voy a hacer es una especie de... Les voy a someter casi a una especie de martirio de imágenes, y justo pues un poco en paralelo, un poco a los márgenes, que es como empecé yo por lo menos en la crítica de arte. Siempre me gustaba aquello de buscar las entradas un poco laterales, un poco pues como comentarios un poco marginales, ¿no? Pues yo lo que iré es haciendo algunos comentarios a esas imágenes. El punto de partida, está claro, es la exposición Cela, Literatura y Arte, la pintura a través de papeles de Son Armadans, la exposición que tuvo lugar, porque se clausuró ayer en la Sala Minerva de este Círculo de Bellas Artes, una exposición, por cierto, que era de eso que nosotros solemos llamar una exposición de cámara, una exposición pequeñita, una exposición, sin embargo, muy intensa, una exposición que permitía, digamos, jugar mucho con idas y venidas, es decir, que ibas de una vitrina y volvías a la anterior y dabas continuamente saltos de una a otra, y que tenía después, bueno, pues una especie de brazo ampliado que era un vídeo en el que se informaba, yo creo que de todo aquello que acompañaba muy bien a las imágenes. Para mí era una exposición, y así ejerzo un poco de lo que decía antes Juan, para mí es una exposición que permitía un poco uno de los juicios más bonitos que yo he escuchado, que era el juicio de Ezra Pound, cuando decía como el mayor elogio que se podía hacer de un acto o de un libro, que era decir que estabas a la espera del siguiente, ¿no? Pues a mí esa exposición me dejó como con muchas ganas precisamente de bucear, y he de confesar que me metí a bucear en la revista Papeles, y de la revista Papeles pasé a otra y a otra, y por lo menos me lo he pasado muy bien. Además, hace 2 semanas también hubo aquí una conferencia de Juan Manuel Bonet, un poco esas conferencias que él hace excelentes y que además son su especialidad, que empieza a unir imágenes y a unir artistas con escritores, y parece todo como una especie de tapiz, que todo parecen en relaciones de causa y efecto. En este caso, bueno, pues aparecían los grandes, Picasso, Miró, junto a Cela, pero también los del Grupo El Paso, Tapies, Bedova, Ángel Ferrán. Los volveremos a ver un poco hoy, pero yo voy a pasar un poco más ligero por ahí, puesto que él ya habló. A mí lo que sí también me gustaría es, con mi intervención de hoy, bueno, pues ver un poco el perfil de la revista, ver también un poco la trayectoria de esa revista desde lo que es en sí, es decir, desde bueno, pues el objeto mismo, ver cómo se fueron produciendo pequeñas modificaciones o grandes ampliaciones, y bueno, yo espero que especialmente las imágenes que acompañan a mis palabras les sirvan. Un poco como principio, yo les traía ya para marcar la presencia tanto de Cela cuanto de Papeles, de un poco los dos argumentos que han sido el objeto de mi, digamos, de mi entretenimiento en las últimas semanas, ¿no? La revista, de la que ustedes ven ahí el primer número, y la presencia o la omnipresencia de Cela. En este caso es la portada de un libro que probablemente ustedes conozcan, que se titula Noticia de algunos amigos. Es un libro que se publicó en el año 91 y es un libro que recoge una serie de textos sobre artistas, amigos suyos, escritos por Camilo José Cela. Ahí están
yo diría que una buena selección de los mejores textos de Cela. Además, el retrato de Camilo José Cela es obra de un muy amigo suyo, también artista, del que hablaremos, que es Luis Caruncho. Sí, murió hace ya 6 meses. Se le hizo un homenaje hace como 3 semanas en el Conde Duque, y además se prepara una exposición en el Conde Duque para el año que viene. Bien, un poco por situarnos, aunque viéndoles a ustedes pues creo que está de más, pero en fin, por lo menos para que vean los datos que yo creo que tienen interés por lo que va a ser luego mi relato. Cela se establece en Palma de Mallorca en el 1954, vive allí hasta el año 88. Cuando llega, ha publicado ya La familia Pascual Duarte, ha publicado también La colmena. Por lo tanto, esas 2 obras que digamos que la han convertido en un escritor bueno, reconocido, reconocimiento ya inicial, pero también ha publicado otras obras como, por ejemplo, El pabellón del reposo y el libro sobre las nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes. Les traigo estas imágenes un poco para que se vayan habituando simplemente a las tipografías, se vayan habituando a las portadas, se vayan habituando al tratamiento de los títulos, de los textos y de las imágenes. Si ustedes ven estas 2 que tenemos o que tienen en la pantalla, el planteamiento de las portadas prácticamente es el mismo, autor, título, y después una ilustración. Esa idea de las ilustraciones es muy de la época, y hay una serie de ilustradores y de dibujantes, sobre todo en los años 40 y en los años 50, en el Madrid, los años 40 y los años 50, que bueno, pues que los vemos un poco en prácticamente la mayoría de los libros y de los escritores, pues de Cela, en el caso, ya que se ha comentado mi vinculación con la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, es decir, libros con ilustraciones. Aunque no es el caso aquí, pero son libros, no es el caso comentarlo, pero bueno, ya que está, y que además tenemos abierto precisamente por la página de una de las ilustraciones del pabellón de reposo, unas ilustraciones de Lorenzo Goñi, pero que firma con el segundo apellido, con Suárez del Árbol. Bien, estas ilustraciones tienen bastante que ver con la manera de publicar en esta época, tiene bastante que ver también con las novelas que se iban entregando, haciendo por entrega, o sea, iban presentando, prepublicando, digamos, por entregas, ¿no? Pero al mismo tiempo que estas publicaciones, que estas novelas, digamos que su obra mayor, Cela, cuando llega a Palma de Mallorca, ha publicado también un libro, El viaje a la Alcarria, que a nosotros, para lo que nos motiva hoy esta comparecencia, tiene más vínculos, ¿no? Es un viaje a la Alcarria en el cual están los textos del escritor junto a una serie de fotografías. Volveremos después sobre ellas. Esto es un poco una especie de como les decía al principio, de dato, un poco por situar al personaje cuando llega a Mallorca. Poco después de llegar a Mallorca entra en la Real Academia Española. Entra en la Real Academia Española en el año 57, es propuesto por Vicente Aleixandre, por Gregorio Marañón, 2 de los escritores a los que después homenajeará en la revista Papeles de Son Armadans, y también por Joaquín Calvo Sotelo. Lee su discurso, curiosamente, significativamente diría yo, sobre la obra literaria del pintor Solana. Ese discurso le responde Gregorio Marañón. Sobre la obra literaria del pintor Solana también se ocupará después en los papeles. Es conocido, y se ha dicho ya en multitud de ocasiones, que desde su llegada a Mallorca, Cela
inicia una tarea de ponerse en contacto con intelectuales españoles y extranjeros, recibe visitas, organiza o participa en encuentros. Yo he traído simplemente una relación de la segunda mitad de los años 50, las conferencias literarias del 56, las jornadas europeas, las conversaciones poéticas de Formentor, el coloquio internacional sobre novela del año 59. Es decir, Cela es un personaje, es alguien que va a Mallorca y va dispuesto, diríamos, a trabajar y dispuesto a aprovechar aquello que, según él, además comentó en distintas ocasiones, le facultaba Mallorca, que es tiempo, que es estar un poco alejado, digamos, de lo que es un entorno como el entorno madrileño, lleno de visitas, con muchas actividades y poco tiempo para lo que a él realmente le apetecía. Poco después, antes de cumplir los 50 años, en el año 64, de hecho, Cela abandona las tertulias, abandona un poco la vida pública e intensifica su trabajo como escritor. Esto es, por tanto, sé que son unos datos mínimos, pero unos datos que nos sirven para situarnos ante quién es el que está detrás de esta revista, de estos papeles de Son Armadans. Desde su primera cubierta, yo diría que tenemos todas las claves de cómo es la revista y, sobre todo, para imaginar y para comprobar que no se trata de una revista, una aventura juvenil, no se trata de una propuesta vanguardista. Yo diría que se trata de una revista sobria en su diseño, incluso con cierta sobriedad académica adicional, no sé, en el juego de las dos tintas, en el titular superior, en la rápida identificación, es decir, toda la información que nos interesa, año 1, tomo 1, número 1, el sumario en la portada, unas secciones que aparecen desde el primer número muy definidas, que se mantendrán prácticamente a lo largo de bastantes años, con ligeras modificaciones, pero un poco esa idea de conseguir como una publicación que facilite el enganche, yo diría, tanto visual como de contenidos de la publicación. No hay experimentos, lo que hay es rigor, hay nombres de prestigio, hay temas de interés, historia, literatura, artes plásticas. Yo diría que están extremadamente bien seleccionados los contenidos en los primeros números. Se nota que es un proyecto en ese sentido que debió de llevar tiempo de gestión, y además es un proyecto que tiene autor, algo bastante frecuente también en las revistas de esta época y en las revistas incluso anteriores, ¿no? Revista mensual dirigida por Camilo José Cela, se nos informa. Un detalle que a nosotros nos interesa, a mí por lo menos me llama la atención, es que en la portada hay una pequeña xilografía. Esa xilografía, como las que se reproducen en el interior, son, se nos aclara, xilografías de la colección Guas de Palma de Mallorca. Frente a otras publicaciones se elige, digamos, un tono como bastante ascético. Simplemente xilografías pertenecientes a una colección muy amplia. Al cabo de unos cuantos números cambiará de ser de esa colección, pasará a ser de la colección Carreras de Girona, y prácticamente durante muchos años el cuerpo, diríamos, inicial gráfico de la revista son esas pequeñas xilografías. Por lo tanto, se opta más, diríamos, por la proximidad geográfica, se opta más por la proximidad de oficio, de la imprenta, más que por una inicial colaboración gráfica creativa, que era o que es lo que se ve en otras revistas. Hay una información adicional que yo no sé si ustedes pueden leer, pero que define muy bien también el perfil, el interés de Cela. Nos dicen, se han tirado aparte 50 ejemplares
sobre papel de hilo perjurado guarro, numerados y con el nombre del suscriptor impreso. Es decir, Cela, como otros instigadores de publicaciones, de revistas, tiene claro que es una revista cultural, es una revista extremadamente minoritaria y que tiene que encaminarse hacia un sector, el sector cultural, y después conseguir una serie de apoyos, y el apoyo van a ser los suscriptores. En el caso de Cela siempre se cuenta, cuando se habla de los papeles, del arranque de los papeles, de manera un poco, digamos, graciosa, incluso frívola, que la revista fue posible porque consiguió engañar a un par de médicos. Algo se dice en el vídeo que acompañaba la exposición, a unos amigos, pero ojo, son bastantes las revistas culturales que tuvieron su origen precisamente en eso, en buscar dos sectores, y en muchas ocasiones son los mismos que buscó Cela, el sector de los médicos y el sector de los abogados, profesiones que se podían permitir una especie de un cierto digamos, dispendio, ¿no? Esos ejemplares son los que hoy resultan extremadamente buscados, como los que después veremos de los números monográficos y aquellos números que tienen una colaboración plástica importante, ¿no? Pero a mí me interesaba de principio que quede clara esta idea, esta presencia, esta definición, esta austeridad. No estamos en una revista, insisto, que mezcle literatura y artes plásticas, no estamos en una revista de afirmaciones y negaciones, estamos en una revista que quiere, ante todo, diríamos, ir sumando, pero que quiere ir afirmando, ¿no? Pero sí es cierto que los nombres están muy bien elegidos, tanto los textos cuanto los colaboradores. Si nosotros nos imaginamos un poco ese momento inicial en el que uno quiere publicar una revista, en el que uno quiere sacar una revista, estas ideas de poder publicar, de dar a luz una revista, yo he traído unos ejemplares simplemente por los distintos planteamientos que tienen unas y otras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la revista de José Bergamín, de Cruz y Raya, ya lo dice desde la portada abiertamente, es una revista de acción, es una revista de afirmación y negación. No es una revista, neutra, es una revista que ya desde el principio que nace con esa especie de ideario, ¿no? En el caso de la revista que ustedes ven en la parte central, en la revista de Adolf Loos, del arquitecto austríaco, él decía que quería y que ponía en funcionamiento una revista con una finalidad muy clara, y esa finalidad era introducir la cultura occidental en Austria. Es una revista buscadísima, es una revista de la cual salieron simplemente un par de ejemplares, pero que yo la traía aquí un poco por esa idea. ¿Por qué hago una revista? Porque quiero introducir la cultura occidental en Austria. El tercer ejemplar, la tercera de las portadas, es la revista La Torre. La revista La Torre es una revista de la Universidad de Puerto Rico. En las palabras con las que arranca su primer editorial, Jaime Benítez, su director, dice lo siguiente: es costumbre, cuando aparece una revista nueva, iniciar su publicación justificándola con alguna especie de exposición de motivos y afirmación de propósitos. En el caso presente, casi parece ociosa esta tarea. La Universidad de Puerto Rico ha alcanzado ya tal grado de madurez que resultaría quizá más adecuado explicar por qué no ha editado hasta ahora una revista semejante. Bueno, luego tampoco lo hace, ¿no? Tampoco explica el por qué no la ha publicado, no se publicó antes. Bien, las revistas
tienen esa especie como de arranque, esa especie de justificación. Papeles de Son Armadans no podía ser menos. En el caso de la revista de Cela, arranca con unas palabras, algunas inevitables palabras, un texto que aclara perfectamente el perfil característico de la revista. Es una revista fundamentalmente literaria y el texto tiene unas continuas referencias literarias que lo marcan, ¿no? Empieza diciendo, no quiere ser una revista de combate, sino de más bien todo lo contrario, una tímida y quizá orgullosa revista de literatura y pensamiento, términos tan manidos como poco eficaces. Ya en su título, tan gris y tan poco vulgar, los papeles quieren expresar que no deben tomarlos en sus manos los héroes ni los santos. Papeles de Son Armadans, dice más adelante, ha querido venirse a nacer a Mallorca, rodeado de agua por todas partes, por una abigarrada suerte de razones tan elementales que ya ni se entienden. En todo caso, no olvide quien leyere ni el sosiego insular, ni la perspectiva de la distancia, ni la desintoxicación de miasmas literarias que producen a la limón el aire libre y la luz. Como cualquier revista literaria que se precie, aspira a ser un poco un cajón desastre, aunque eso sí, un cajón ordenado y que lee los periódicos por la mañana, escucha la radio por la tarde y piensa por la noche en lo que en el mundo ocurre. Papeles de Son Armadans tendrá su ensayo, su prosa y su poesía, y su teatro y su crítica, y termina con un ya veremos. Bien, esta es la afirmación, ese es el planteamiento de la revista, pero, bueno, yo les decía antes, un poco la elección de los primeros colaboradores, hay uno esencial que es José Manuel Caballero Bonal, como secretario, como el segundo artífice, un hombre además bien relacionado con elementos de una disidencia ya en ese momento interior, como don Dioniso de Riduejo. En el primer número colaboran Gregorio Marañón, Alonso Zamora Vicente, José María Castellet, José María Moreno Galván, Damas Alonso, Carles Riba, Sánchez Ferlosio y Ricardo Bullón. Por lo tanto, una nómina que nos deja ver bien claramente por dónde va. Y hay otro detalle que no querría dejar pasar por alto. Son poco más de 100 páginas, el formato es un formato pequeño, es un formato libro, es un formato también económico a la hora de poderlo imprimir, pero es una revista mensual. Una revista mensual, todos aquellos que hayan estado cerca de la confección de una revista, realmente es una periodicidad absolutamente esclava. Cuando estás presentando un número ya tienes que tener prácticamente cerrado el siguiente. Pero publicar una revista mensual yo creo que es una clara intención de una definición de una intención de quedarse, ¿no? de incidir, de permanecer. Hay otras revistas que se publican trimestrales, que se publican anuales, que se publican cuando puede aparecer. Sin embargo, las revistas mensuales ya tiene un compromiso de fidelidad con el lector muy grande. En el caso de las revistas, obviamente, podemos pensar que hay una serie de posibles antecedentes, de posibles referentes. En el caso de Papeles hay una revista, no solo en el caso de Papeles, yo diría en todas las de estos años, hay una revista a la cual siempre se mira, que es la revista de Occidente. La revista de Ortega y Gasset, la revista que arrancó en el año 23, si ustedes ven la primera portada, también están los mismos elementos que en la revista de Cela, claros, definidos en esa primera portada, por supuesto el nombre de la revista, la dirección, la periodicidad, el sumario,
Y sin embargo hay un pequeño matiz. El matiz es esa presencia no ya de una xilografía, no ya de un detalle mínimo, sino la presencia de lo que en el interior se nos aclara que es como una parte en la revista, que es la ornamentación. En el número 1, además, la ornamentación la realiza Rafael Barradas, ni más ni menos, y recorre, yo diría, de una manera además bastante ágil toda la publicación. En ocasiones sirviendo casi de mini portadillas, adelantándose o dando entrada a los textos. En otras simplemente son pequeñas viñetas que sirven para separar fragmentos de textos, pero, insisto una vez más, los contenidos, el planteamiento es ese planteamiento sobrio de los papeles. El editorial primero se titula Propósitos, y yo diría que del artificio literario de Cela, en este caso lo que tenemos es una prosa mucho más concisa, ¿no? El texto arranca: los propósitos de la revista de Occidente son bastante sencillos. Existe en España e Iberoamérica un número crecido de personas que se complacen en una gozosa y serena contemplación de las ideas y del arte. Asimismo, les interesa recibir de cuando en cuando noticias claras y meditadas de lo que se siente, se hace y se padece en el mundo. Ni el relato inerte de los hechos, ni la interpretación superficial y apasionada que el periódico les ofrece concuerdan con su deseo. Esta curiosidad, que va lo mismo al pensamiento, a la poesía, que al acontecimiento público y al secreto rumbo de las naciones, es, bajo su aspecto de dispersión e indisciplina, la más natural, la más orgánica. Es la curiosidad ni exclusivamente estética, ni especialmente científica o política. Es la vital curiosidad que el individuo de nervios alerta siente por el vasto germinar de la vida en torno, y es el deseo de vivir cara a cara con la honda realidad contemporánea. El texto sigue, el texto es un texto además largo, es un texto en el que se va explicando cada uno de los conceptos a los que se van dando entrada, es decir, se explica qué se entiende por occidentalidad, y se explica, insisto, todos y cada uno de los pasos, y al final este editorial termina diciendo: la revista de Occidente quisiera ponerse al servicio de ese estado de espíritu característico de nuestra época. Por esta razón, ni es un repertorio meramente literario ni ceñudamente científico. De espaldas a toda política, ya que la política no aspira nunca a entender las cosas, procurará esta revista ir presentando a sus lectores el panorama esencial de la vida europea y americana. Nuestra información tendrá, pues, un carácter intensivo y jerarquizado. No basta que un hecho aparezca o que un libro se publique para que deba hablarse de ellos. La información extensiva solo sirve para confundir más al espíritu, favoreciendo lo insignificante en detrimento de lo selecto y eficaz. Nuestra revista reservará su atención para los temas que verdaderamente importen y procurará tratarlos con la amplitud y rigor necesarios para su fecunda asimilación. El ideario queda nítido en las palabras finales: claridad, claridad demandan ante todo los tiempos que vienen. Bien, el ideario, por lo tanto, es tan nítido en este caso, en el caso de la revista de Occidente, como en el caso de la revista de Cela. Son dos, yo diría, dos formas de explicar los contenidos, dos maneras también de plantear, por ejemplo, la relación con la otra información. Curiosamente, los dos hacen alusión a los periódicos, la radio, pero uno, en el caso de Ortega, mantiene una cierta distancia. Distancia que en el caso de Cela mantiene o pretende ejercer precisamente con esa marcha de la revista a Mallorca. Por otra parte, les traía también un poco la evolución de la revista de Occidente en esa ornamentación, esas viñetas, simplemente leyendo algunas.
yo diría de las más reconocidas con el tiempo, como son las que realizó Maruja Mayo, la central en el año 31, las otras dos en el año 68. Esa presencia en la revista de Occidente de las artes plásticas en colaboraciones a lo largo de todo el ejemplar del número es una, diríamos, de las diferencias, de las señas de identidad de la publicación. Pero volvamos a los papeles. Yo les traía tres detalles, vuelvo a insistir en la portada, pero al mismo tiempo algo que, bueno, pues quien trabaja en las revistas, en la confección de una revista, sabe de su importancia. Yo antes les insistía en la sagacidad y el interés nada caprichoso de Cela en conseguir suscriptores. Los suscriptores eran entonces un poco el equivalente a lo que hoy pueden ser los anuncios, los patrocinadores. Sin embargo, repasando los anuncios de la revista Papeles de Son Armadans, a mí me llaman la atención detalles como estos. Fundamentalmente se nutre del propio medio, algo muy habitual. Es decir, se nutre de anuncios de alguna otra revista. Es fácil imaginar que serán intercambios de librerías, de publicaciones, pero se cuelan anuncios como ese, se compran ejemplares de revistas que nos está indicando, porque las compran ellos, nos están indicando qué revistas también, sobre qué revistas tenían interés. Esas revistas son la Revista Occidente, Cruz y Raya y Hora de España, ¿no? Y después yo también traía esos otros anuncios, bueno, un banco, probablemente sea el banco con el que ellos trabajaban, si no, en una revista cultural es de eso que se suele llamar publicidad de primera, como lo es la presencia de ese anuncio de Galerías Preciados. Es decir, son de esas publicidades, digamos, más precisas, que aparecen y que a mí me llamaban la atención, insisto, mirando, repasando los ejemplares. Aquí en esta, un poco por insistir en esa idea de fidelidad, volví a traer el primer ejemplar, la primera portada, y un ejemplar ya de unos años después. Prácticamente nada cambia, es decir, puede cambiar una sección, puede cambiar el título de otra, pero poco más realmente va cambiando. Otro detalle que me parece interesantísimo y que quizá marca uno de los éxitos, uno de los puntos de éxito de la publicación, su asentamiento. Algo que, bueno, puesto que también Juan antes habló de mi vinculación al Centro Galego de Arte Contemporánea, cuando uno trabaja en una institución, cuando Juan trabaja en el Círculo de Bellas Artes, sabemos todos que es absolutamente imprescindible conectar. Si está un centro en Santiago de Compostela, tienes que conectar con el público de Santiago de Compostela. Si estás en Madrid, obviamente tienes, no solo con Madrid, sino con el barrio. Esa idea aparece, yo diría, claramente avanzada en esa especie de anuncio, en esa página, en la que se habla de Mallorca, la tierra sobre la cual escribieron maravillosas páginas y una relación de escritores. Insisto, es extremadamente sagaz el incorporar la revista como imagen del lugar, máxime si además ese lugar es un lugar especial, un lugar también distante. Por lo tanto, conseguir que haya esa especie de identificación bueno, realmente es atractivo, ¿no? Pocos números, bueno, no tan pocos, creo que es el número 50, Cela lo dedica precisamente a un monográfico sobre Mallorca, pero mucho antes, desde los primeros números, va dando entrada a esta especie de identificación. Bien,
En las revistas, y la de Cela no podía ser menos, hay una especie diríamos, de rasgo que inevitablemente se repite una y otra vez, y yo diría que en casi todas. Los primeros números son infinitamente más eclécticos, más amplios que los siguientes. Los primeros números das cabida a demasiadas cosas. Al cabo de unos cuantos números, de unos cuantos años, ves que bueno, pues te va pidiendo ya eliminar, te va pidiendo una especie de un poco de especialización, ¿no? Esa especialización tiene un segundo momento cuando empiezas a dedicar varios artículos a un mismo tema, y más todavía cuando realizas números monográficos. Si ustedes entran en una página de compra de libros y de revistas de segunda mano, comprobarán que efectivamente en el caso de Papeles de Son Armadans los precios más altos están en los monográficos. Pero también puede ocurrirles, como me ocurrió a mí, que visiten algunas bibliotecas gallegas muy bien nutridas de revistas y encuentres que precisamente faltan algunos ejemplares, e incluso en instituciones que sabes que los tenían, puesto que estaban suscritas a la revista. Por lo tanto, esa especie de interés especial que tienen los monográficos, yo creo que en el caso de Cela también se da cuenta, y se da cuenta de una manera fácil, natural, y simplemente por puro interés de contenidos. Pero claro, a nosotros nos interesan especialmente aquellas vinculaciones más con las artes plásticas. Yo dije que no iba a insistir precisamente en lo que fue más el tema de Juan Manuel, pero claro, no me resisto a introducir pues alguno de estas portadas, ¿no? Yo tengo mi teoría del acercamiento de Cela a Picasso, ¿no? Hay dos acercamientos que son extremadamente felices, que son el acercamiento a Picasso y el acercamiento a Miró. Quizá a Cela lo que le atraiga de los dos es algo que los dos comparten, y es la independencia de la que disfrutan. En el caso de Picasso es una independencia desde el éxito, y en el caso de Joan Miró es la independencia desde el retiro, desde el aislamiento en el taller, en el trabajo. Las dos le interesan y las dos conectan perfectamente con Cela. Se contó ya muchas veces la insistencia, cómo Cela buscó el acercamiento con Picasso, buscó los intermediarios hasta que lo consiguió. Pero ojo, después ahí está la conexión entre ellos, y fruto de esa conexión no solo el monográfico de la revista, sino publicaciones posteriores. Como de esas ya se ha hablado, habló Juan Manuel el otro día, yo lo que sí querría es recomendarles un texto de Cela que se titula El viejo picador. Es un texto en el que, entre otras cosas, dice: Picasso nos advierte, yo no trabajo en natural, sino delante de la naturaleza, con ella misma. Picasso sabe que la naturaleza sin el hombre es un desierto. Pero ese texto tiene un arranque que para mí es espléndido, y es muy significativo, y por esto lo traigo, es muy significativo del acercamiento de Cela a las artes plásticas. Arranca el texto con lo siguiente: Pablo Picasso tiene planta de viejo picador de toros retirado. Y a continuación, un fragmento de una conversación. No, a los ideales no les cambio el papel, se pierden las vitaminas. Los ideales son de mucho alimento, ya lo creo. Es decir, esta fórmula literaria la vemos una y otra vez cuando Cela entra en contacto, en diálogo con los escritores. Y esos textos, yo ahora que los he revisado, hace que uno se replantee incluso,
obras de artistas sobre los que había reparado muy poco, ¿no? Pero, insisto una vez más, una especie como esa imagen primera, esa descripción primera, inicial. Pablo Picasso tiene planta de viejo picador de todo retirado y a continuación, como que se va de eso, habla de otra cosa y, sin embargo, continuamente está volviendo y nos está hablando, hable de lo que hable, está hablando de la recreación del entorno de Picasso. Es un recurso, insisto, habitual, una afirmación e inmediatamente una especie de conversación. Célebres son las conversaciones con el otro de los dos grandes artistas con los que entabló una relación primera más intensa. Decía las conversaciones con Joan Miró, lo habrán leído, lo habrán escuchado más de una vez. Se dice siempre que Joan Miró se quedaba callado y que Cela, como hacía, ojo, con otros, porque después le pondré algún otro caso en el que eso está además muy claro. Y Cela le proponía nombres, le proponía ideas, le proponía situaciones y simplemente la aseveración, el silencio de Miró daba pie a que ya estuviesen integrados en la conversación. Hay quien va más allá, hay quien asegura que Cela, después de la primera gran conversación con Miró, le mandó las preguntas. Unos dicen que simplemente las preguntas, otros las preguntas y las respuestas que él mismo había puesto, y que a partir de ese momento Miró le decía que bueno, cuando le pedía una entrevista, le decía que por qué no, él escribía entrevista y respuestas, ¿no? Bien, el encuentro con Joan Miró es un encuentro, digamos, feliz, pero es un encuentro prolongado. Miró está presente en el homenaje a Gaudí, está presente en el poemario de Formentor, y si ustedes se fijan, estamos hablando en estas como en la anterior de publicaciones, de portadas en las que se ha roto una de las señas de identidad, en el caso de Picasso totalmente, en el caso de las publicaciones de Miró mantiene esa especie de señal de identidad, pero el resto es una portada absolutamente intervenida. Las artes plásticas, la pintura, digamos, ha expandido, ha ocupado el espacio. Yo les voy a proponer un recorrido por otras portadas, simplemente para que vean que eso es algo que también después va repercutiendo en publicaciones no con artistas plásticos. En este caso, el número con Vicente Aleixandre y Damas Alonso, el dedicado a Menéndez Pidal, ejemplares en los que la presencia en unos de un dibujo, en el otro simplemente de la grafía, de las firmas, del texto. Antes hicimos una alusión a Solana. De Solana, ojo, no solo le gusta a Cela los textos, le gustan los temas, le gusta el estilo, cómo lo representa. Es decir, hay una serie de concomitancias muy claras, de conexiones que la hacen como muy fluida. Yo diría que es como más natural que, por ejemplo, la conexión con El Paso o con un artista como Emilio Bedova. En el caso de Solana, de Gutiérrez Solana, bueno, lo que se está contando le interesa. Supongo que en el caso del número del Paso tiene mucho que ver la relación con Miró, tiene mucho que ver la relación inicial con Saura, después con Millares, es decir, tiene mucho que ver la relación con determinados personajes, la cultura de esos personajes, para que haya una especie de apertura. Curiosamente, el ejemplar del Papeles dedicado
dedicado a Bédova, nos introduce un detalle al que va a dar entrada en muchas ocasiones Cela, que es el taller del artista. No solo las imágenes, sino el lugar donde, digamos, aparece la obra, que es, y vuelvo a insistir una vez más, lo que recrea en sus conversaciones Camilo José Cela. Siempre el lugar, ese entorno. Cuando uno visita un estudio, muchas veces los artistas no se dan cuenta que quien entra al estudio puede ser curioso. Y los artistas normalmente tienen las paredes, son las paredes llenas a veces de anotaciones, a veces te sorprenden diciendo ¿qué quieres que te enseñe? No, enséñame lo que tú quieras, suele ser la respuesta. En el caso de Cela, le saca muchísimo partido precisamente a esos paseos y a esa manera de enseñar las obras de los artistas. Bueno, volvemos, Gregorio Marañón, Valle Inclán, Rubén Darío, Silverio Lanza, simplemente algunas de esas portadas. Y hay un caso, hay un ejemplar que para mí, que insisto, les estoy intentando contar, estoy intentando llevar dos discursos paralelos, uno el de las imágenes, que me parece que es el más feliz, en el que ustedes pueden disfrutar, y yo intento llamarles la atención sobre cosas que son menos visibles. Por ejemplo, el ejemplar dedicado a Alberti tiene dos cosas que llaman poderosamente la atención. El primero son las palabras justificativas de Cela. Es un texto incluso, yo diría que hasta algo farragoso. Es decir, una y otra vez insiste que estas páginas se abren hoy a Rafael Alberti, no por lo que representa, no por lo que ha sido, su vida política, la intenta dejar, pero insiste demasiado en ello. Y a lo que obviamente, lo que dice, por lo que está, es por su obra tanto poética cuanto plástica. Pero si ese es un detalle, esa especie de necesidad, también, ojo, la época probablemente lo requiriese, de justificar esa presencia de Alberti, aprovecho este momento y este caso para decir que en los papeles Cela dio entrada a muchos escritores que estaban marginados, a muchos escritores incluso que estaban en el exilio y que empezaron a publicar, o que una de sus vías, digamos, de conexión, de recuperación de la voz, era precisamente la revista de Camilo José Cela. Pero el otro detalle que a mí me llama poderosamente la atención es el de los desplegables. Los desplegables es otra propuesta ya más para una revista pequeña que se atreva a esa especie de declaración casi muralista, de intención casi muralista, de que el espacio se le queda pequeño y que necesita otra dimensión. Insisto, ese detalle a mí me parece especialmente afortunado. Lo veremos después en otras ocasiones, pero en este caso los dibujos, la grafía de Alberti dan pie a estos juegos. Ya lo que faltaba era algo que no había hecho hasta el caso de esas publicaciones con Miró, con Cela, con Alberti, que era encargar a un ilustrador que ornamentase el interior de un número monográfico. El caso de Francesc Todó es uno de los ejemplos, y aquí ya se pierde esa especie de seña de identidad que yo les decía al principio en la revista, de viñetas pequeñas, de xilografías pequeñas. Ya son ilustraciones a página entera, ¿no? Otro ejemplo de conexión que me sirve además para unirlo a esos textos que yo antes les citaba, un fragmento de uno de los mejores escritos por Cela sobre artes plásticas, que era el de Picasso.
con Tapies, Cela escribe y titula su texto La imagen de la seriedad. Es un texto en el que habla del rigor, de la seriedad, de la cultura, del conocimiento, digamos, del pensamiento no solo plástico de Tapies, pero inmediatamente se centra en su mirada. Sospecho que, apoyándose en esta fotografía que publica, escribe: se trata de un hombre joven, sereno y taciturno, que mira desde muy lejos, con un mirar del que no se sabría decir si es triste o es estupefacto. Digo que probablemente estas palabras tengan que ver con la fotografía, porque, sin embargo, cuando después Cela publique libros con fotógrafos, vamos a ver que los discursos a veces van, digamos, más alejados. Es decir, que Cela no escribe sobre las ilustraciones. En esta ocasión parece ser que sí que hay una vinculación mayor. Bueno, siguiendo un poco esas propuestas plásticas que yo les comentaba, bueno, cuando ya se atreve con el número 50, dedicárselo a Mallorca, cuando se atreve a dedicarse un número a los 25 años de Pascual Duarte, o publicaciones como el monográfico dedicado a Ángel Ferrán. De todas maneras, Cela conectaba más, creo yo, por las cosas y por lo que uno ha leído, con los pintores que con los escultores. Y si es con los escultores, conecta sobre todo con aquellos que tienen como mundos minúsculos, con Cristino Mayo, con el Ángel Ferrán de las piezas pequeñitas. Es decir, parece como que a Cela le gusta saber cómo se hacen las cosas, ¿no? En el caso de los escultores. Yo les decía antes, esa fotografía de Tapies, que parecía un poco la ilustración de la que partía el pequeño texto que les he leído. Cela, en sus viajes, va acompañado en ocasiones de fotógrafo, y en otras se publican libros de textos de Cela e imágenes de fotógrafos. Yo traía un pequeño paréntesis, una pequeña pausa, con un amigo de Cela, como es Torrente Ballester. Torrente Ballester sí llevaba él cámara. Torrente Ballester, cuando en el año 2010 se preparó la exposición de su centenario, se encontraron un montón de fotografías y de negativos en los cuales él las había tomado. Son fotografías en las cuales yo traigo aquí simplemente unas para que vean que hay una especie como de punto de vista. No le gustan las imágenes frontales, hay siempre como una especie de recorrido, hay siempre como una especie de escenario. Luego le salen cosas que están en sus obras, ¿no? Esas calaveras que levitan, esas imágenes que aparecen, esas cruces que aparecen en la fotografía. A veces también lo que tenía es una intención realmente estética, en bodegones, en autorretratos, y en otras ocasiones somos nosotros los que, al verlas, proponemos una especie de mirada cómplice, ¿no? Yo recuerdo un pintor, puedo decir el nombre, Juan Uslé, que ante esa fotografía de las dos pelotas, de los dos barrotes, decía, aquí hay una intención clarísima, la presencia del número 2, y empezaba a ver el número 2 en todo. Decía, 2 pelotas, 2 tiestos, 2 barrotes, 2 árboles, y seguía encontrándole. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo con absoluta complicidad. Yo me alegré mucho cuando encontramos los negativos de las otras 3 imágenes y el orden de esos negativos, porque claro, a mí me permitían defender
Torrente fotógrafo desde unos ojos contemporáneos. Realiza una toma de una ventana cerrada con un teléfono, abre la ventana, le debe de parecer poco y pone un pequeño barco, y en ese momento parece como que le parece que hay algo que está de más, que sobra, gira un poco el lugar de la fotografía para que las arquitecturas del fondo tengan más presencia, y quita el barco. Por lo tanto, está haciendo una limpieza. Esa limpieza es un argumento, como si dijéramos, más contemporáneo. Yo estoy también haciendo mi mirada cómplice sobre las fotos de Torrente. Cuando las vio, por cierto, en una exposición El Roto, me dijo: no, yo creo que no. Yo creo que conscientemente lo que quiso es contar la historia de la curiosidad de ese barco. Bueno, pues también estamos cada uno desde nuestra complicidad. Más complicidades cuando, por ejemplo, a un fotógrafo que conoció Cela, Virgilio Viéitez, uno de estos fotógrafos de bodas, bautizos y comuniones, al que se le ha hecho como una especie de revisión desde una postura, desde una óptica muy contemporánea, cuando se sacan estas imágenes, esas imágenes son el resultado revelar completos los negativos de las imágenes que él sacaba para los carnés de identidad y para los carnés de familia numerosa, ¿no? Al sacar toda la escenografía, inmediatamente se convierte en otra cosa. Una fotografía que era una fotografía simplemente funcional se convierte, con la complicidad, con la intencionalidad de quien está haciendo este giro, se convierte en una imagen extremadamente más contemporánea. ¿Por qué les traigo a colación tanto esa faceta de Torrente cuanto esta presencia de Virgilio Viéitez? Porque en los últimos años con Cela ha habido una mirada nueva sobre la relación de Cela con la fotografía. A mí no me extrañaría que si se empezase a investigar entre los archivos, terminasen apareciendo algunos negativos. Sin embargo, la intencionalidad, la mirada hacia Cela, su relación con la fotografía tiene puntos de conexión muy claros. Por ejemplo, en el caso del libro del viaje a la Alcarria. El viaje a la Alcarria es un libro que tiene la compañía de 50 imágenes, de 50 fotografías de un fotógrafo austríaco, de Karl Lasark, imágenes que, sin embargo, parecen ir un poco por un rumbo y en los textos de Cela por otro, ¿no? No son, diríamos, imágenes, aunque bueno, yo he buscado aquí aquellas en las que aparece Cela, pero lo que no son imágenes, por ejemplo, cuando él llega a un pueblo, las imágenes de ese pueblo. No, son como si dijéramos dos recorridos, dos viajes paralelos. Mayor complicidad habrá cuando se introduzca un elemento que quizá ustedes no perciban aquí, que es la presencia de alguien encargado de, diríamos, de proponer la lectura y la relación entre el escritor y el fotógrafo, de un diseñador. En esta serie de libros de la editorial Lumen, de una colección que se llama Palabra e Imagen, es una serie de libros que tienen el sello de Oscar Tusquet, y esa presencia les ha dado, o ha facilitado una segunda vida, que es la que están teniendo, yo diría que a partir del año 2000. Estas publicaciones en las cuales vemos lo que a la revista Papeles le costó tanto tiempo conseguir, que es atreverse con los desplegables. Este tratamiento de Cela con un fotógrafo que más recorrido ha tenido, Elizas, Rabizas y Colipoterras, un libro acompañado de fotografías de Juan Colom. El anterior, las fotografías eran de Oriol Maspons y Julio Urbiña.
En este caso es un libro además extremadamente polémico porque era una colección que se quería dar imagen de las ciudades, y la imagen que se elige en el caso de Barcelona es precisamente un barrio que, precisamente, vamos, más por las imágenes, yo diría que por los textos, aunque los textos no se quedan a la zaga, tuvo una vida un tanto agitada, ¿no? Para los dos, tanto para Cela cuanto para el fotógrafo. Es decir, Cela tuvo un amago de ir a los tribunales, un amago de demanda de una de las retratadas. Todo eso se puede quedar, digamos, en el chascarrillo, y sin embargo tiene un recorrido mucho más bonito, mucho más interesante, que es el de los derechos de los retratados, que es algo que, por ejemplo, en los últimos años está extremadamente ya regulado. En estos, sin embargo, no. Otro bloque de publicaciones en los que Cela se implica con un fotógrafo, en este caso con Enrique Palazuelo, es en los 7 volúmenes de las nuevas escenas matritenses, ¿no? Un poco siguiendo la estela de Mesoneros Romanos, bueno, pues Cela se atreve a contar historias de Madrid y a contarlas al lado de un fotógrafo. Todas estas imágenes hoy están teniendo, insisto, una segunda vida. Ese centro al que hizo alusión Juan, es el Centro Galego de Arte Contemporánea, ahora acaba de adquirir todas las imágenes que acompañaron los textos de Cela, con la intención de incorporarlos al discurso de la colección y dar así digamos una nueva entrada, un nuevo argumento de repaso a las artes plásticas, desde los textos y desde las fotografías, algo que está ocurriendo también en otros lugares. Y vámonos ya entonces con los artistas plásticos. Yo traía aquí 2 imágenes de Unamuno, simplemente para recordarles que Cela también, porque era muy curioso, entre otras cosas, pintó. De las pinturas de Cela yo no les voy a hablar. En los años 40 incluso expuso, por lo tanto en aquellos momentos sí tenía cierta habilidad plástica. Después yo creo que bueno, pues se fue retirando y prefirió bueno, tener la complicidad de los artistas antes que mantenerse él en esa actividad. Yo les traía, sin embargo, 2 imágenes de Miguel de Unamuno, alguien que durante toda su vida sí que tuvo casi un comportamiento profesional, sobre todo con el dibujo. Estos son 2 de los más de 200 que se conservan en la Casa Museo de Salamanca. Y que esa especie de pequeña pausa, que yo la quería relacionar, y por poner ejemplos que se han visto en esta misma casa, escritores que se han ocupado, que han tenido una proyección en las artes plásticas, contemporáneos. Son muchísimos, pero pongamos casos que han tenido aquí mismo exposición: Henri Michaud, Severo Sardui, José Miguel Ullán, exposición, actividades. Escritores que están haciendo dibujos, que están, como si dijéramos, pasando esos tiempos muertos, esos tiempos intermedios, esos tiempos de pensamiento antes o en medio de la escritura, ¿no? Es un poco el equivalente a lo que, cuando no había móviles y los teléfonos estaban en un lugar fijo, eran lo que llamábamos, en el caso de los artistas plásticos, los dibujos de teléfonos, ¿no? Aquellos dibujos que hacían Gordillo, Alcaín. Yo sí de los que recuerdo como que les han sacado más rentabilidad, bueno, que hacían mientras estaban hablando por teléfonos, dibujos medio automáticos, ¿no? En el caso de Cela, insisto, él tiene una actividad como pintor, y sin embargo, bueno, va más eligiendo a aquellos con los que colabora. Pero yo lo que quería un poco cerrar mi intervención era poniéndoles algunas imágenes y contándoles algo en lo que reparó, por ejemplo, Cela.
En el caso de Juan Alcalde, que es el autor del primero de los cuadros que ven, lo relaciona ni más ni menos que Giotto, pero ojo, no es una relación, digamos, casual. Él la justifica perfectamente y al final, en ese paralelismo, el lazo de unión, dice también, fue Juan Alcalde un pintor mágico y amargo y solitario. Bueno, es una manera de ver a Giotto, pero es una manera de ver que nos habla también de una serie de nombres que están ahí, que Cela tenía siempre, y el Giotto, desde luego, es uno de ellos. No he traído ningún cuadro de Mercedes Gómez Pablos, pero yo recuerdo, por ejemplo, es muy bonito cuando, hablando de ella, se refiere a ella como una pintora vieja, cuando es una pintora en ese momento joven. Pero claro, inmediatamente Cela explica que utiliza viejo. Viejo lo uso por sabio y en caso alguno por antiguo. Nosotros, que nos dedicamos a las artes plásticas, utilizamos mucho ese concepto del pintor viejo como al pintor resabiado, pero pintor atrapado en la pintura. Bueno, no tiene por qué tener los años de Tiziano, que es siempre, o de Matisse, que siempre que hablamos de pintor viejo, en quien pensamos, puede ser un pintor más joven y sin embargo tener ese punto. En el caso, como acompañamiento de María Elena Gago, esas naturalezas muertas, esos espacios, él decía que pinta naturalezas muertas porque un dramático soplo inexorable, algo así como la cínica sonrisa de la peste, se detuvo en ir ahuyentando poco a poco a sus criaturas. Bien. Yo simplemente no lo traigo porque sea bonito el texto, sino porque siempre lo que se ha dicho de las obras de María Elena Gago es que pese a que no hay figuras, lo que está es la ausencia de las figuras. Yo no sé si esto, dudo que Cela hubiese leído, tuviese interés en leer a críticos de arte, pero está llegando a las mismas conclusiones y lo está contando de una manera muy bonita. De Cristino de Mayo, por ejemplo, decía que sería novelista si no fuese escultor, porque era un creador de mundos continuos. El texto que escribe sobre él, su visita al estudio, es excelente. A partir de una pintura de Úrculo, Cela empieza a explicar que entiende por pintura española y da todos esos nombres que efectivamente se dan cuando se habla de esa pintura más dramática española: Rivera, Zurbarán, Valdés Leal, Goya, Picasso, Solana. Pero es que a él, Zurbarán, Picasso, Solana, Goya, son nombres que están una y otra vez. De Amalia Avia la llama también la pintora de ausencias, pero la relaciona y justifica un poco esa relación con Valdés Leal y con Solana, de nuevo Solana. Uno de los textos más bonitos, o al menos que a mí me lo parece, es el que escribe sobre Vázquez Díaz, el infatigable. Leo un par de fragmentos. El pintor no conoce la fatiga. El pintor se levanta a las 8 de la mañana y se pone a trabajar. El pintor ha descubierto que esto es lo que más le divierte. El pintor ya lleva muchos años haciendo lo mismo y cada vez mejor. El pintor no es viejo, pero tampoco es, bien mirado, ningún niño. El pintor tiene 60 y pico de años. El pintor se llama Daniel Vázquez Díaz. Es una entrevista. Se habla siempre de los silencios de la de Miró. Esta, de lo que está plagado, es de ya. Pero claro, Cela le va sacando todas las devociones de Vázquez Díaz. Vázquez Díaz, con los que está de acuerdo, no dice más que un ya, pero muy significativo. Y al final el texto se cierra: en las paredes del hall del piso de arriba se amontonan los cuadros, en las paredes del hall del piso de abajo se amontonan los cuadros, en las paredes del portal se amontonan los cuadros. ¿Es bonito este marinero cubista? La respuesta: sí, es un Dalí de primera época. Qué bien iba Salvador Dalí. Volvemos al recurso. Está hablando, con reiteraciones. Por supuesto que a Cela le encantan los artistas que trabajan, que producen, que están como muy metidos en su obra, pero también le encanta introducir estas pequeñas maldades en los textos. Otro artista
del que tiene textos magníficos es Rafael Zavaleta. Y quizás lo que más le llama la atención de él es su autenticidad. Es decir, lo ve rarísimo, como todos lo vemos, pero le seduce esa especie de defensa en su diferencia y, además, que viaje y que exponga en París con absoluta naturalidad. Es decir, le gusta un poco esa especie de reconocimiento. Otro de los artistas sobre los que escribió bastante y además con una extrema sagacidad es sobre Luis Caruncho. Sobre Luis Caruncho hay una extrema complicidad hacia su pintura y hacia su forma de trabajar. Por ejemplo, texto de Cela: la pintura de Luis Caruncho se alimenta de ciencia y magia a partes iguales, o sea, de tradición y de un fuego niño, devastador y recién estrenado. Luis Caruncho pinta con las herramientas más viejas y más ilustres, la plomada, el cartabón y el talento. A veces se ayuda de una brújula y embrida el manso sentimiento con la fiera correa de la nostalgia que no permite el más mínimo titubeo. El plano es así y por aquí, porque la órbita de las estrellas ni se discute ni se comenta, sino se acata o se niega, siempre en sumiso silencio. Bien, Caruncho y Cela, que fueron extremadamente amigos, que fueron cómplices, que trabajaron. Caruncho hizo obra gráfica para acompañar poemas de Cela, pero Caruncho es el autor tanto de sus, digamos, de sus espacios vitales, cuanto de lo que fue luego su fundación. Caruncho es el que diseñó la vivienda de Cela y la Fundación Camilo José Cela. Hay una complicidad, por tanto, que llega ya un poco al mayor de los extremos. En Caruncho ve Cela alguien que no solo es capaz de hacer cosas que le interesan, sino que además las puede habitar. Entonces, ese punto a mí me parece extremadamente sugerente. Como sugerente es el acercamiento hacia John Ulbricht, que es uno de esos artistas hacia los que yo, sinceramente, hubiese mirado poco, y sin embargo, hacia esos los que he vuelto a partir de los textos de Cela. Y, sin embargo, traigo dos textos o dos fragmentos, uno que es el que les voy a leer, el otro no lo leo, que es atractivo como texto, como enganche, que es John Ulbricht, vecino de Galilea, Mallorca, con pasaporte norteamericano, nació en Miramar, Marianao, La Habana. Tampoco por casualidad el 6 de noviembre, San Severo Obispo de 1926, el año del vuelo del Plus Ultra y de la Sanjuanada. Esto al menos es lo que dice su ficha. Veamos ahora el calendario de lo que ya pasó. Un 6 de noviembre nace Juana la Loca, otro muere en la guillotina Felipe Igualdad y en otro apiolan a Luis Candelas en garrote. Viva la historia comparada. Pero justo en el mismo texto hace un elogio extremo de algo que a mí me parece extremadamente sagaz, que hace una declaración de intenciones. Cela dice, de los artistas no me interesa tanto la llegada cuanto la permanencia. Es decir, ese juicio es un juicio extremadamente certero. Otro de esos artistas, en su época, en los años 50, en un momento álgido, y sin embargo, a partir de los años 80, a partir de que empezaron a llegar noticias de que había un hermano, que tenía un hermano también pintor, y a partir de que ese hermano pintor fue teniendo más reconocimiento, pues el hermano pintor se convirtió en el pintor y Eduardo Vicente se convirtió en el hermano de Esteban Vicente. Este galimatías que les acabo de plantear viene simplemente a colación de Eduardo Vicente. Eduardo Vicente, sobre él ha escrito Cela dos textos admirables. El primero lo relaciona con Antonio Machado, con Azorín, con Baroja, es decir, con tres argumentos de peso. ¿A través de qué? A través de lo que habla Eduardo Vicente. Y en el otro texto es un texto
en el que vuelve el Cela de las entrevistas. En un momento dado, por ejemplo, Eduardo Vicente le dice que la pintura abstracta produce bostezos. Entonces él le pregunta, oye, pero tú has hecho pintura, has hecho arte de vanguardia. Dice, pues sí, pero me salió mal. Lo intenté, pero se me atragantó. Por más esfuerzos que hice, no me salía. Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Es decir, Cela no juzga. Si yo selecciono este texto en un entorno, digamos, de entusiastas de lo contemporáneo, obviamente le estoy haciendo un flaco favor a Eduardo Vicente. Cela no juzga. Cela simplemente da fe de lo que se dice, ¿no? Cela, digamos, se acerca, hace una imagen primera del artista, traza un relato, pero no juzga. Otro texto admirable, hay como 10, 12 textos que darían para una publicación, a lo mejor una pequeña selección de esos textos extremadamente atractiva. Hay un texto sobre Llorens Artigas, son dos páginas, dos páginas memorables. Le da tiempo a retratar a toda la familia y además a marcar las diferencias, cómo trabaja cada uno de ellos la cerámica. Y ojo, porque el texto empieza de la siguiente manera. Pepito Artigas, quiere decirse José Llorens Artigas, tiene un horno que parece el infierno, un horno donde el barro se cuece a 1300 grados y sin reventar. Cuando estuve en Gallifa y Pepito me llevó a ver su horno, procuré mirar para otro lado porque me asaltó la mala ocurrencia de empujarlo dentro. Yo no tengo nada contra Pepito, sino al contrario, lo admiro y lo quiero bien, pero sentí curiosidad por ver lo poco que aguantaba un hombre mientras el barro se iba tiñendo de poéticos y misteriosos colores. A veces tenemos que privarnos de muchas cosas. A Pepito, cuando se lo dije, no le gustó. Bueno, pues con este arranque, insisto, en 2 folios le da tiempo a transmitirnos cómo se pasa el oficio de uno a otro y cómo cada uno de ellos va marcando la diferencia. Insisto, me parece absolutamente admirable. Bueno, la historia del auténtico falso Miró ya se ha contado en muchas ocasiones. A mí me interesa más los textos sobre Miró, esa especie de llamada de la tierra que en 2, en 3 ocasiones fue un poco el argumento de los mejores textos de Cela sobre Miró. Yo creo que es quizá el mejor acercamiento para entender y para acompañar los cuadros, estos paisajes de Montreuil de Miró. Es una especie de conversación en la que Miró habla de los guisantes, de las cebollas, de los algarrobos, de cómo se plantan, de la necesidad de plantarlos, y llega un momento en el que dice, o Cela hizo que dijese, que dijo, ¿no? Hay que pintar pisando la tierra, para que entre la fuerza por los pies. Cuando tengo frío me pongo sobre una estera. Es como la tierra, también sale de la tierra misma. En un estudio que tenga el suelo de linoleum no se puede pintar. Hay que pintar pisando la tierra. Hay otro texto en el que habla de mi vecino Jean Miró y que arranca, mi vecino Jean Miró y yo no nos vemos jamás porque los dos trabajamos. Él trabaja la tierra, con la tierra, sobre la tierra, por y para la tierra. Bien, esta idea del Miró asentado a la tierra, sin embargo, es la que más fortuna ha hecho, por la que en distintas ocasiones se han hecho, como si dijéramos, relecturas del arte como más aéreo, más colorista, más deshecho de Miró. Bien, y ya para cerrar mi creo que larga intervención, yo querría volver un poco al principio y volver a su amigo Luis Caruncho, el autor de este retrato.
Si nos preguntamos por qué los textos sobre arte de Cela son al tiempo investigaciones sobre los artistas y textos literarios, yo les diría que simplemente leyesen alguno. Por ejemplo, este fragmento de un texto dedicado a Luis Caruncho. La estructura del objeto o de la sensación es, en la obra de Luis Caruncho, no su figuración artística, sino el arte mismo y en los puros cueros. Luis Caruncho, con un valor desusado, desnuda al aire de todo cuanto pueda tener de ingenio, de artificio y de convención. Hago un paréntesis. Justo las cosas que elogia en otros artistas, por supuesto, porque es ecléctico y porque cuenta aquello que le gusta en unos y en otros, y porque cada vez que se enfrenta a uno intenta entender cuáles son los intrínculos de su arte, ¿no? Y el arte, el de Caruncho y el del solitario cazador de Altamira, cuando se desnuda de los vanos ropajes convenidos, se nos presenta purísimo y elemental como la órbita pudiera ser que sin descifrar de una estrella lejana y misteriosa. No entiendo la conducta de esa estrella, le dijo un hombre a otro. Ni yo ni ella, le arguyeron, pero el surco de su trayectoria, ahí está. No entiendo la conducta de una estrella, y el otro le responde, yo tampoco, ni ella, pero el surco ahí está. Es decir, ese es el planteamiento y esa era la manera de mirar hacia las artes plásticas de Camilo José Cela. Muchísimas gracias. Yo no sé si con este... Son las 9. Bueno, pues muchísimas gracias por su paciencia.